mucha atención porque es fácil confundir lo que es la fumarola, lo que sale de ceniza, con la nube. Fíjense que ahí está justo la cima y estamos viendo un volcán en acción. ¿Erupcionará? Un inicio atípico de video, ya estamos en plena ruta, nos hemos ido hace una hora nada más de lo que fue Quilotoa. Hermoso haber estado en ese pueblo, la tranquilidad, la amabilidad de su gente es algo que siempre va a hacer que querramos volver. Y en este caso nos están encontrando en pleno almuerzo, porque salimos tarde, así que vamos a hacer un almuerzo de ruta. Esto que estaban viendo se llama fritada, es un único plato, por más que parezca raro, cuesta $3 y tenemos carnes, choclo blanco, plátano frito, y habas y quesito. ¿Qué tal el gusto? Máximo helado. Guille es fanático de las habas. Bueno, está muy rico, así que bueno, ya arrancamos, sabemos a dónde vamos, no sabemos cuánto tardaremos en llegar, así que lo van a ir descubriendo junto a nosotros en este otro video de Rodando por ahí. Nos guiamos por este cartel que están viendo, estamos yendo de nuevo hacia el norte. Pero ¿qué tan al norte? No mucho, no tanto. Es que Ecuador tiene esa ventaja, que uno puede estar en el norte, en el sur, se va al oriente, se va a la costa y demás, en muy pocos días, en muy poco tiempo, y es una de las cosas que hace que este país a nosotros nos encante. Así que bueno, acabamos de pasar por La Tacunga, una de las ciudades más grandes que hemos cruzado en esta recorrida que estamos haciendo por Ecuador. Ya ahí compramos provisiones, nos equipamos bien y ahora sí nos vamos de nuevo a la montaña. Ok, el horario de ingreso es de las 8 de la mañana a las 15 horas. Por ende el acceso ahora al parque está cerrado. Pero nosotros vamos a dormir aquí en el parqueadero. Ya nos hemos instalado. Esta va a ser nuestra vista de hoy. Está completamente todo nublado, así que todavía no sé para qué lado queda el Cotopaxi. No queda para aquel lado, pero no se puede ver nada porque está completamente tapado de nubes. Veremos mañana temprano. Y mientras por acá en la casa ya estamos instaladísimos y por ponernos a trabajar. ¿Qué es ese mi oficina? Frío, altura. Y la camioneta le cuesta, ¿viste? A estas alturas hay que darle un ratito, hay que dejar que los calentadores hagan lo suyo y rezar. ¡Bravo! Sí, la Ducato.
lado buscando. Sí, esto ahora arrancó, nos vamos a ir a pasear. Mientras esperamos que caliente la camioneta un poquitito y ahora está haciendo un mate para ya ir avanzando bien tempranito a lo que es el interior del parque. Ayer estuvimos averiguando un poquito sobre los senderos que se pueden hacer acá. Vimos los mapitas que están de maqueta acá en el parque y demás, como para interiorizarnos. Y hoy vamos a tener una aventura montañesca. Sí, acompáñanos. Ok. Ay, me quedé conversando. Me quedé conversando, no paré de conversar. Bueno, aclaraciones. Para ingresar al parque hay que registrarse. En este caso nos pidieron la edad y el número de matrícula del carro. Y algo más será. Ah, y el pasaporte. Es parque nacional, por ende no aceptan mascotas. Pero recuerden que Tore está certificado como mi animal de apoyo emocional. Eso fue por un accidente, que si es la primera vez que nos ves te cuento. Estoy agitada. Sufrimos un accidente en 2019 y en el proceso de recuperación Tore fue fundamental para que yo esté así sonriendo ahora, por ende está certificado. Y es eso que, con las precauciones necesarias de recoger sus necesidades, de ir atado y demás, va a poder acompañarnos a descubrir este lugar, que es la primera vez que estamos. Igual, mirá cómo lo vamos a descubrir, o sea, ya está así. No se ve nada. Puedo ver 3 pinos adelante mío, nada más, es lo que puedo. Y la verdad que no son autóctonos los pinos, así que ni siquiera. Así que bueno, acompáñennos a ver qué se ve hoy en el Parque Nacional Cotopaxi, un volcán que está activo y está en alerta naranja. Naranja, así que hay que ir atentos. Quiero que ver, o sea, realmente hay muy poca visibilidad. Estamos en un parque nacional para ver una montaña y no se ve más que 20 metros adelante nuestro. El estacionamiento donde hemos dormido, que es el ingreso al parque, se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y en este punto que ya estamos recorriendo, ya hemos superado los 3.850. Podemos empezar a ver, a imaginar, porque mucho no se ve, pero acá cerca ya el pasto todavía tiene la escarcha esa. ¿Vos te acordás cuando éramos niños? La escarcha que había cuando ibas al colegio en el pasto, en Buenos Aires. Sí. Yo entiendo por qué imaginarme cuando soy niño. Porque ahora ya no se va. No, ya no se ve en Buenos Aires. Con toda esta contaminación, sí, calentamiento global y demás. Sí se ve. Ya estamos, según el GPS, rozando los 4.000 kilómetros. Los 4.000 metros de altura. El paisaje se abrió totalmente, páramo total. Hay un par de caballos ahí pastando. Y lo loco es que creíamos que era como escarcha. Y en realidad es ceniza, porque estos días el volcán está tirando mucha ceniza, está activo, está en alerta naranja y solo rodando por ahí viene en estos días a ver el volcán. Vamos a ver si lo podemos ver. Ya se está abriendo un poquito, son las 9 de la mañana. Nosotros le tenemos fe al mediodía. Si para el mediodía no vimos nada, este video y esta experiencia será un fiasco. Es muy poquito, pero ahí donde se está abriendo un poco la nube, ya vimos nieve. ¡Ah, qué emoción! ¿Estás emocionado? ¡Yo estoy emocionada! En este punto empezamos a alucinar cuando la nube se corrió revelando el imponente Cotopaxi.
¿No te parece un paisaje de otro planeta? La Ducato nos estaba llevando cada vez más cerca de este gigante activo. Nada más y nada menos que uno de los volcanes más peligrosos del mundo. La emoción se apoderó de nosotros al caer en cuenta el increíble paisaje que estábamos descubriendo. Sabíamos que había que aprovechar cada oportunidad que la nube nos diera. Así que frenamos para poder absorber cada detalle de este lugar tan espectacular. Tuve que bajar y frenar porque cada vez que hay una oportunidad que se corre la nube para ver la cima hay que aprovecharla. Así que les presento al Cotopaxi. Yo no sé qué pasa a mí con los volcanes que me generan cierta debilidad, pero miren lo que es esta cosa increíble. Ya hemos superado los 4100 metros. La Ducato, ¿cómo viene? Viene en primera y viene bien, pero bueno, al máximo. Tenemos acá al cono, al estratovolcán Cotopaxi, que cada vez está un poco más cerca. Esperemos poder, vamos a ver cuánto es lo que nos podemos acercar, al menos con la camioneta. Y bueno, acá, de a poquito, avanzando. Lo tenemos acá como a tiro, acá nomás. La camioneta ya va así. O sea, vamos siempre mirando por arriba. Y yo cruzando los dedos para que nos lleve lo más cerca posible. Hay un refugio que la idea sería llegar ahí y poder pasar el día lo más cerca de la cumbre. Superamos los 4520. El camino está súper irregular. Eso también está haciendo que como que cueste muchísimo estar trepando. Pero fíjense que ya llegamos como a la parte del desierto. Ya ni la vegetación crece acá. Uf. ¿1550? Sí. ¿Hasta acá llegamos? Yo creo que hasta acá llegamos. Bueno. 4540 metros llegamos. Está muy empinado. Y Ari ya bajó a poner las piedras. Nos vamos a quedar acá. El resto nos vamos a hacer caminando. Qué frío, qué viento, qué desolación. Está buena para una aventura, ¿eh? Acabamos de parar, trabamos la camioneta. Nos quedamos solamente a 100 metros del refugio. Por lo inclinado, tengo las llaves. Por lo inclinado de la calzada, la Ducato prefiere esperarnos acá. No hay ningún problema. Vamos a continuar. Terminamos de desayunar mientras subimos, porque la idea era desayunar allá en el refugio, pero bueno, hay que aprovechar lo más cada minuto, porque el horario es a la mañana. Sí. Horario lindo. Hace un frío que no te puedo explicar. Hay muchísimo viento, pero vamos, no nos va a frenar. Hay mucho olor a azufre. Mi nariz sufre con el olor del azufre. Hay un viento fatal, me vuela para atrás. Ya llegamos a donde están los vehículos y la camioneta, la Ducato, no quedó tan atrás. Debe estar a unos 100 metros para abajo. Se ve un puntito blanco.
¡Ah! Está lindo, ¿eh? Para hacer un asado hoy. Yo estoy que no puedo respirar más. Y el que va extremadamente feliz con la caminata es el de Ettore. Esa cola es el indicativo de un Ettore feliz. Sí. Vamos, dale. Justo aquí se bifurca el camino, así que paramos un poco como para recalcular. Es que nos apelotonamos con todas las excursiones, sí. Escuchamos las instrucciones, siempre hay que estar atento, hay que acaparar toda la información posible. Hay un camino que es por acá, que more wind y less wind. Vamos por el less wind. Más viento, menos viento. Por suerte en esta época, como el volcán está activo, hay muchos menos visitantes porque no se puede hacer cumbre. Entonces solo se llega hasta el refugio, que es lo que vamos a hacer nosotros, o puedes contratar una excursión que te traen hasta acá donde estamos nosotros y ya bajas en bici haciendo downhill. Esa está buena. A esta altura, mis pulmones me recriminaban por la falta de aire. El viento atroz ponía a prueba mi voluntad. Y el frío me hacía pensar en el calor de la Ducato. Había llegado el momento del enfrentamiento. Mi rival aparecía desde algún lugar de mi mente. Crecía dentro mío alimentada por el cansancio físico y las excusas que nos decimos para abandonar. ¿Qué haces acá?, me preguntó, y yo me concentré en que mis pies no dejaran de avanzar. Pero mi rival insistió. ¿Qué haces acá? ¿Con qué necesidad venís hasta acá? ¿Por qué mejor no parás? Antes de responderle, levanté la mirada y me vi envuelta en esta procesión silenciosa hacia el refugio. Me vi avanzando entre toda esta gente que eligió venir a caminar sobre un volcán activo y a pasar por esta hostilidad que te cala hasta los huesos. Y así fue como las palabras acudieron a mí. Vine hasta acá para encontrarte y desafiarte, para no olvidarme que formás parte de mí, pero que el resultado lo decido yo. Y aunque nunca me deshaga de vos, seguiré viniendo a estas experiencias para darme cuenta que tu voz es cada vez más débil. Mi rival se cayó, y justo en ese momento, la neblina se disipó un poco y lo vi. El refugio ya estaba cerca, ya casi llegaba. El cartel indica que estamos a 4.864 metros de altura. Llegamos al último refugio antes de la cumbre. ¿Es el último? Y yo quiero seguir, loco. Es temprano. Primero lo primero. No, ¿le trajiste la mantita? Hacer que el héroe no se enfríe. Ay. Claro que te traje la manta. No, no tiene frío todavía. No tiene, pero por eso. Vení, Ettore. Dale, arriba. Vení. Dale, dale. Ahí. Muy bien. Ahí está. ¿Trajiste plata, no ya? No. Traje la manta de Ettore y no traje plata. Y hay gente adentro tomando chocolate caliente. Fíjense, todo, absolutamente todo, está totalmente gris por la ceniza. Y en los lugares donde no cae el agua, miren, el polvo absoluto que es. Bueno, vamos a ver si podemos chusmear el refugio adentro o al menos darle una vueltita. Por aquí sigue el sendero a la cima, pero hay un cartelito que dice no ingresar, es peligroso, ahí nomás está la cima, no ingresar. Acá está la entrada, el ingreso al refugio. ¿Entro? Ay, qué bueno, un poco de descanso del viento, más que nada. Frío hace igual.
Están todas las excursiones de turistas, se escuchan muchos idiomas. Tomarse un cafecito caliente, permiso, la camiseta de Messi. Buenas. Lamento no haber traído dinero. Ya hemos descansado unos momentos en el refugio y toca emprender la vuelta. Después de haber estado en la selva y allá aconsejarte que uses repelente, de pasar a la playa y aconsejarte sí o sí el protector solar, para llegar a la montaña, lo que realmente va a marcar la diferencia de qué tan lejos y qué tan cómodo vas a llegar, va a ser la ropa que utilices. Nosotros llevamos siempre doble capa. Una primer capa que viene a ser como la que nos da calor, telas frisadas y demás. Y la que está expuesta a la intemperie, que sea lo más impermeable posible. Zapatangas. Las zapatillas también, fundamentales, zapatillas que traccionen, que no estén tan gastadas, como para eso, para que puedas llegar cómodo y ir venciendo tus propios límites físicos. Vamos a ver qué más podemos hacer en este parque. Debe ser algo así como el mediodía. Vamos a comer un rico guiso que hice anoche, pensando en este momento. Aquí con los chicos. Hola, ¿qué tal? Este frío tenaz. Allá tenemos nuestra casa. No me había dado cuenta lo tanto que subimos cuando fue. Pero vamos que el guiso nos espera. Hemos llegado a la laguna. ¿Cómo era? ¿Loncopunco? No. Bueno, no importa el nombre. Ventajas de viajar con nuestra casa a cuestas. Ettore ya está ubicadísimo ahí, calentito. Yo acá al lado de la olla, calentando el guiso para disfrutarlo. Ya me pude cambiar de ropa, no nos apura nadie. Hay un viento afuera que me está haciendo dudar si voy a salir a caminar o qué. Pero estamos calentitos adentro de la casa y nos podemos quedar acá el tiempo que querramos. La ansiedad casi hace que no filmemos esta parte. Pero nos acordamos que le estábamos contando la comida que con tanta ansia estábamos esperando. ¿Quedó caliente? Buenísimo. Ahora sí, vamos a comer. Hasta luego.